Eran casi las 7 de la tarde del 25 de mayo de 1989. Cindy James acababa de depositar su cheque en un cajero automático. Sonreía. Había comprado comida. Esa noche tenía planes. Jugar al bridge con unos amigos. Nadie lo sabía todavía, pero esa fue la última vez que alguien la vio con vida. 12 días después, un trabajador municipal encontró su cuerpo en el patio trasero de una casa abandonada. Estaba en posición fetal, manos atadas, pies atados y una media de nylon negra apretada alrededor de su cuello. Pero al doctor se reveló algo peor. Cindy James no murió estrangulada, murió por una sobredosis de morfina, 10 veces la dosis letal. Eso ya es extraño, pero lo más extraño viene ahora. Cindy James había estado llamando a la policía durante 7 años. 7 años denunciando que alguien la acosaba, la golpeaban, querían matarla. La policía nunca encontró a nadie. Ninguna huella, ningún testigo, ninguna prueba. Solo Cindy, sus moretones y un montón de preguntas. Entonces, ¿quién mató a Cindy James? ¿Un asesino invisible que logró esconderse durante 7 años? La policía canadiense cerró el caso con un veredicto que no significa nada. Suceso desconocido. 44 días de investigación, más de $1 millón y ninguna respuesta. Solo una cicatriz. Jueves 8 de junio de 1989, Richmond, Columbia Británica. Un trabajador municipal llamado Gordon estaba pavimentando cuando encontró algo que nunca debió ver. En el patio trasero de una casa abandonada, entre arbustos de moras, había un cuerpo. Una mujer de lado, en posición fetal. Gordon se acercó. Las moscas ya estaban ahí. El olor también. Era Cindy James, 44 años, una enfermera. Cuando llegó la policía, lo primero que vieron fueron las ataduras. Manos atadas detrás de la espalda, pies atados y alrededor del cuello una media de nylon negra. Pero había algo raro. La casa abandonada estaba en una calle transitada, cerca de una intersección llena de gente. No era un lugar escondido. Era un lugar donde cualquiera podía ver algo. Y sin embargo, nadie vio nada. La patóloga Shirley Cartley examinó el cuerpo ahí mismo, en el patio, y encontró algo que no encajaba. En la parte interna del codo derecho de Cindy había una punción. El tipo de punción que deja una aguja hipodérmica. Lo mismo que Cindy había denunciado en 1984. Que un atacante le insertó una aguja en el brazo. Los forenses tardaron días en completar la autopsia. Cuando terminaron, los resultados fueron claros. Cindy no murió por el nudo ni por las ataduras. Murió por una intoxicación múltiple. Morfina, diazepam, fluorazepam. La cantidad de morfina en su sangre era 10 veces superior a la dosis letal. Un farmacólogo llamó este dato desconcertante. Nadie sabía cómo había llegado esa morfina al cuerpo de Cindy. En su estómago encontraron restos de morfina, pero también 20 comprimidos de fluorazepam y muchas píldoras de diazepam, suficiente para matar a cualquiera, incluso a una enfermera que sabía exactamente lo que tomaba. El doctor John McNeil explicó algo claro. Si Cindy recibió la morfina por vía intravenosa, habría perdido el conocimiento en minutos y muerto en unas horas. Pero entonces, ¿por qué el asesino usó morfina? ¿Por qué no usar un arma más simple? Y lo más extraño de todo, el cuerpo de Cindy fue encontrado acostado sobre el lado derecho, pero la lividez, esa acumulación de sangre después de morir, estaba del lado izquierdo. Eso significa una sola cosa. Cindy murió en un lugar diferente. Su cuerpo fue movido después de muerte. Ozzy Caban, el investigador privado que Cindy había contratado años atrás, fue a la morgue. Vio esa lividez del lado izquierdo y supo que algo no cuadraba. Alguien había movido ese cuerpo. ¿Pero quién y por qué?
Pero para entender la muerte de Cindy James, primero tienes que entender su vida. Cindy nació en 1944, en Oliver, Columbia Británica. Fue una de 6 hermanos. Su padre era profesor y ex coronel de la Fuerza Aérea. Su madre era ama de casa. En sus diarios, Cindy escribió que su infancia no fue fácil. Su padre tenía un carácter inflexible y solía recurrir a castigos corporales. Cindy decidió ser enfermera. Se matriculó en 1962. Era buena. Sus compañeros la describían como una profesional habilidosa. En verano de 1965 conoció a un hombre, Roy Makepeace, psiquiatra sudafricano, 18 años mayor que ella. Se casaron en 1966. Los padres de Cindy no estaban contentos. Su padre pensaba que Roy se aprovechaba de la ingenuidad de su hija. Y tal vez tenía razón. El matrimonio fue problemático. Cindy dijo que Roy era violento, que la golpeaba. Roy admitió después que solo la había bofeteado 2 veces. Pero Cindy tenía otra versión. Tuvieron 2 hijos. En 1979, Cindy pidió el divorcio. Roy no lo tomó nada bien. 4 meses después de la separación, empezaron los incidentes. Septiembre de 1982, Cindy comenzó a sospechar que alguien merodeaba su casa. Luego vinieron las llamadas. La primera fue el 7 de octubre. Una voz masculina. A veces susurraba, a veces gritaba, a veces solo respiraba. Cindy le dijo a su madre que el acosador usaba diferentes voces. Los mensajes eran violentos, sexuales y aterradores. Una llamada dijo: "Te atraparé una noche, Cindy". Esa noche Cindy llamó a la policía. Los agentes llegaron. Le aconsejaron anotar las llamadas, cambiar de número. Cuando se fueron, el teléfono sonó otra vez. "Jodida zorra, te atraparé". Y al día siguiente: "¿Así que crees que llamando a la policía te mantendrás a salvo?". "Espera, tengo la cremallera abierta. Le estoy hablando a mi palpitante". Cindy estaba aterrorizada. En los meses siguientes, las llamadas se convirtieron en visitas. Alguien arrojó una piedra contra su ventana. Alguien entró a su casa y arrojó una almohada en su cama. Alguien dejó notas en su coche. Una nota tenía una foto de un cadáver cubierto con una sábana. Otra nota decía: "Corre, cornejo, corre. Te mostraré lo jodidamente bueno que soy". Pronto, bang, bang, estarás muerto. Para entonces, Cindy ya había conocido a otro hombre, Patrick Maybridge, agente de la Real Policía Montana de Canadá. Patrick creyó en Cindy desde el principio, tanto que se mudó a su casa. Dijo que se quedaría 2 semanas para vigilar. Una noche, Patrick encontró a Roy Makepeace sentado en el coche en un callejón detrás de la casa de Cindy. Roy dijo que estaba al acecho para atrapar al acosador. Patrick no le creyó, pero no tenía pruebas. Patrick y Cindy empezaron una relación. Duró 1 año y los ataques no paraban. El 27 de enero de 1983, una amiga de Cindy, Agnes Woodcock, fue a visitarla y la encontró inconsciente en el patio trasero. Tenía una media de nylon alrededor del cuello. Cuando Cindy despertó, dijo que un hombre la había atacado por la espalda. La metió al garaje donde otro la esperaba, que intentaron estrangularla y que le insertaron un cuchillo en la vagina. Pero los médicos no encontraron señales de abuso sexual. Y la policía empezó a dudar. Cindy se mudó. Y otra vez, y cada vez los ataques seguían. En enero de 1984, el investigador privado Ozzy Caban escuchó ruidos extraños a través de un transceptor que le había dado a Cindy. Fue a su casa. La encontró boca abajo en la sala inconsciente. Una nota estaba sujeta en su mano izquierda por un cuchillo de cocina clavado con tanta fuerza que se había incrustado en el suelo. La nota decía con letras recortadas de una revista: "Ahora debes morir, coño". Cindy dijo que un hombre atravesó la puerta, la golpeó y le insertó una aguja en el brazo. Los médicos vieron la punción, pero no encontraron drogas en su organismo. Cindy pasó la prueba del polígrafo, pero el oficial dijo después que los resultados eran inconclusos. La policía empezó a sospechar de Roy Makepeace. Lo interrogaron varias veces,
pero Roy dijo que los atacantes eran de la mafia, vinculados al centro donde Cindy trabajaba con menores problemáticos. La policía no encontró nada. En julio de 1984, la madre de Cindy, Matilda, pasó la noche en su casa. De madrugada, la perra de Cindy empezó a ladrar. Matilda se despertó. Vio a Cindy revisando las ventanas. Luego oyeron el timbre. El cristal de la ventana del porche estaba agrietado. Alguien había estado ahí. 2 semanas después, Cindy dijo que fue atacada mientras paseaba a su perra en el parque. Dijo que un hombre con barba la asaltó desde una furgoneta verde, con una mujer de pasajera. Horas más tarde, Cindy fue encontrada desorientada, intentando entrar a la casa de un vecino. Otra vez, una media de nylon alrededor del cuello. En el hospital, los médicos dijeron que encontraron punciones en su brazo derecho. Mientras Cindy era atendida, un recepcionista del hospital recibió una llamada de un hombre con acento preguntando por las políticas de seguridad. Cuando la policía le reprodujo una grabación de voz de Roy Makepeace, el recepcionista dijo que existe una fuerte posibilidad de que fuera la misma persona. Roy negó todo. En 1985, Cindy fue internada contra su voluntad en un hospital psiquiátrico después de intentar suicidarse con medicamentos. Para entonces, ya no sabía si estaba huyendo de un asesino o de su propia mente. En 1986, Cindy cambió legalmente su apellido de Makepeace a James. Quería desaparecer, pero los ataques continuaron. En abril de 1986, Agnes Woodcock y su esposo Tom pasaron la noche en la casa de Cindy. Cindy los despertó diciendo que había escuchado un ruido. Bajaron al sótano. Había un incendio. La línea de teléfono estaba cortada. Tom cruzó la calle para pedir ayuda y vio a un hombre afuera que salió huyendo. Nunca pudo ver su cara. En agosto de 1987, Cindy empezó a trabajar como enfermera en el Hospital General de Richmond. Quería recuperar su vida. Pero el 28 de agosto, alguien rompió la ventana de su casa. 3 días después, las bombillas del porche aparecieron aflojadas. En febrero de 1988, otra ventana rota. El 11 de octubre de 1988, Roy recibió 2 mensajes de voz en su contestador. Una voz ronca le dijo: Cindy, pronto, carne muerta. Roy entregó las grabaciones a su abogado. No confiaban en la policía. 15 días después, Cindy fue encontrada inconsciente en su garaje, manos atadas a los pies, desnuda de la cintura para abajo. Otra media de nylon negra alrededor del cuello. La policía contrató a un experto en nudos llamado Robert. Su conclusión fue clara. Era altamente improbable que Cindy hubiera podido hacer los nudos por sí sola. Entonces, si no fue Cindy, ¿quién fue? En enero de 1989, Cindy alquiló la habitación del sótano a un hombre llamado Richard Johnson. Se sentía más segura con alguien en casa. El 8 de abril, un guardia de seguridad del hospital encontró una nota con letras recortadas. Pronto, Cindy. Ese mismo día, alguien escribió: duerme bien, en el parabrisas de su coche. El 29 de abril, alguien intentó entrar a su casa. La policía trajo sabuesos. No encontraron nada. El 10 de mayo, otro intento. Esta vez los sabuesos encontraron un rastro. Alguien había saltado la valla del patio trasero, pero el rastro se perdió 2 cuadras después. Cindy James ya estaba viviendo una pesadilla, y nadie podía despertarla. Pero esto no es solo una historia de una mujer acosada, porque lo que pasó después de su muerte es lo que convirtió este caso en un misterio que nadie puede explicar. Cuando la policía registró la casa de Cindy, encontró cosas que no esperaban. Una cortadora de vidrio en su monedero, jeringuillas en su dormitorio, un catéter urinario, solución salina y más de 900 pastillas, morfina, diazepam, fluorocepam, todo recetado a su nombre. ¿Por qué una enfermera que decía ser víctima de un acosador tenía todo eso? ¿Lo guardaba para defenderse o para otra cosa? Sigue escuchando, porque esto se pone todavía más extraño. El 25 de mayo de 1989, Cindy James fue vista por última vez. A las 4 de la tarde recogió su cheque en el hospital. Una compañera habló con ella.
Dijo que Cindy parecía de buen humor y que no había sufrido acoso durante al menos 2 semanas. Luego se fue al supermercado, compró comida y al banco de Montreal. Un cliente que hacía cola detrás de ella la vio depositar el cheque. Eran las 7:59 de la noche. Esa noche, Cindy tenía planeado jugar bridge con sus amigos, Agnes y Tom Whitwood, pero no llegó. A las 10, los Whitwood fueron a su casa. Estaba cerrada, su coche no estaba. Hablaron con el inquilino del sótano, Richard Johnson, que dijo que Cindy le había comentado que iba a hacer unas compras. Los Whitwood fueron al centro comercial, encontraron el coche de Cindy en el estacionamiento y llamaron a la policía. Dentro del coche encontraron restos de sangre en el lado del conductor, algunos comestibles, un regalo de cumpleaños. La billetera de Cindy estaba debajo del coche y el contenido esparcido en el suelo. La casa de Cindy estaba ordenada, limpia, llena de plantas. No había señales de violencia, pero Cindy no aparecía. La Guardia Costera buscó en ríos, en el estrecho de Georgia. Nada. 12 días después, el 8 de junio, un trabajador municipal encontró su cuerpo. La autopsia reveló la causa de su muerte: intoxicación múltiple por morfina, diazepam y flurazepam. El toxicólogo encontró en el estómago restos de 20 comprimidos de flurazepam y numerosas píldoras de diazepam. Esa combinación ya era mortal, pero además, la morfina en su sangre era 10 veces la dosis letal. El farmacólogo lo llamó desconcertante, porque nadie podía determinar cómo se había administrado esa morfina: inyección intravenosa o ingestión oral. El estómago tenía restos de morfina, pero no suficientes. El doctor McNeil fue claro: si recibió la morfina por vía intravenosa, perdió el conocimiento en minutos y murió en horas. Si se la administró sola, entonces se inyectó, se ató las manos y los pies y se puso la media alrededor del cuello, antes de perder el conocimiento. ¿Esto es posible? Los expertos en nudos dijeron que no. Robert Chisnall, el escalador experto en nudos, ya había analizado ataduras de casos anteriores. Ya había dicho que era altamente improbable que Cindy pudiera hacer esos nudos sola. Pero luego, durante la investigación, demostró que Cindy podría haberse atado a sí misma en un lapso de 3 minutos, antes de que los narcóticos hicieran efecto. Entonces, ¿sí podía o no podía? La respuesta es que nadie lo sabe con certeza. Y ese es el problema de todo este caso. En la primavera de 1990, casi un año después de su muerte, se llevó a cabo una investigación oficial. Duró 44 días. Fue la más larga y cara en toda la historia de Columbia Británica hasta entonces. 80 testigos declararon: psiquiatras, psicólogos, policías, expertos en nudos, la familia de Cindy y Roy. Cuando Roy testificó, lanzó acusaciones terribles. Dijo que el padre de Cindy había abusado físicamente de ella en la infancia, que uno de sus hermanos la había violado. La familia negó todo. Pero los psiquiatras que trataron a Cindy coincidieron en algo. Cindy tenía problemas mentales graves. Para algunos, trastornos histriónicos de la personalidad. Para otros, trastornos límites combinados con estrés postraumático. Uno de ellos dijo que Cindy sentía tremenda rabia hacia su padre y que era probable que él hubiera abusado sexualmente de ella, pero Cindy nunca lo confirmó. Nunca dio detalles. Durante la investigación salieron a la luz más cosas. Poco después de la muerte, los padres de Cindy encontraron una gran cantidad de medicamentos en su casa y los arrojaron al inodoro. La hermana menor de Cindy encontró en su monedero un cortavidrio y en su dormitorio jeringuillas, un catéter urinario y solución salina. ¿Por qué Cindy tenía una cortadora de vidrio, jeringuillas? ¿Lo usaba para defenderse o para otra cosa? La policía reveló que en 7 años habían gastado entre $1 y $1,5 millones en la investigación. No encontraron ninguna sola evidencia de que Cindy hubiera sido acosada por alguien más.
No huellas, no ADN, no testigos potenciales, solo Cindy, sus padres, sus moretones y las cosas que ella misma había guardado en su casa. El 25 de mayo de 1990, exactamente un año después de la desaparición, el jurado deliberó. No pudieron determinar si fue suicidio, homicidio o accidente. El veredicto final fue suceso desconocido. Esa es la manera elegante que tiene la policía de decir, no tenemos ni idea de qué pasó aquí. El caso fue cerrado, pero para la familia de Cindy, para los que la conocían, para los que la querían, el caso nunca cerró. Pero entonces, ¿por qué la policía nunca encontró nada? Porque no hay una sola huella digital de un atacante en 7 años. Porque Cindy sigue apareciendo atada en lugares donde nadie la veía. Porque los nudos eran diferentes cada vez. Y por qué, al final, su cuerpo fue encontrado con la lividez en el lado equivocado. Alguien movió ese cuerpo. Pero, ¿quién? ¿Y por qué nadie lo vio? Vamos a las teorías. Porque hay 3. Y ninguna tiene todas las respuestas. Primera teoría. Cindy fue asesinada por un acosador real. Esta la defiende su familia y sus amigos más cercanos. Creen que fue víctima de un hombre que la acosó durante 7 años, que finalmente la secuestró, la drogó, la ató, la llevó a una casa abandonada y la dejó morir. Estos son los argumentos a favor de esta teoría. Cindy tenía moretones viejos y nuevos que no podía haberse hecho sola. Las cartas anónimas que contenían información que ella no habría incluido, como el nombre de la hermana pequeña o la dirección de la casa donde vivió de niña. El experto en nudos dijo que era altamente improbable que ella sola hiciera esos nudos. Y cuando la policía escuchó una voz en el teléfono, era masculina. Argumentos en contra de esta teoría. La policía nunca encontró una sola prueba física de otra persona. Ninguna huella, ningún ADN, ningún testigo presencial. Los ataques siempre pasaban cuando Cindy estaba sola. La vigilancia de una semana en 1985 no encontró nada. Y Cindy tenía acceso a todas esas drogas, justo a las que la mataron. Segunda teoría. Cindy se suicidó o murió por accidente. Muchos agentes apoyan esta versión, o al menos en privado. Creen que Cindy sufrió un trastorno psicológico grave que la llevaba a lastimarse a sí misma, y que su muerte fue un accidente o suicidio mientras montaba otra escena. Argumentos a favor de esta teoría. Cindy tenía un largo historial de depresión e intentos de suicidio. Los psiquiatras coincidían en que tenía un trastorno de personalidad. En su casa se encontraron jeringuillas, un catéter, solución salina, todo para fingir ataques. El experto en nudos demostró que podía atarse sola en 3 minutos, y sus padres se deshicieron de los medicamentos después de su muerte, como si intentaran ocultar algo. Argumentos que contradicen esta teoría. El trastorno que se le atribuye es extremadamente raro, y quienes lo padecen suelen buscar ayuda médica de inmediato, no esperar horas. Las cartas no coinciden con su caligrafía. Los nudos, aunque posibles, eran muy complejos. Sufrió abuso real por parte de su exmarido. Y la lividez indica que movieron el cuerpo después de muerte. Si fue suicidio, ¿quién lo movió? Tercera teoría. El asesino invisible. Esta es la más escalofriante y la que menos pruebas tiene. Algunos investigadores privados creen que Cindy fue víctima de un acosador extremadamente inteligente, que sabía moverse sin dejar huellas y conocía los procedimientos policiales. Argumentos que apoyan esta teoría. La única voz grabada era masculina. Las cartas tenían información del círculo íntimo. Los ataques duraron 7 años sin que nadie fuera atrapado, lo que requiere una habilidad poco común. Y la lividez demuestra que el cuerpo fue movido. Argumentos que contradicen esta teoría. No hay una sola prueba física. Nadie ha confesado. Nadie ha sido acusado. Si era tan inteligente, ¿por qué usar nudos que ella podía deshacer? ¿Por qué usar la droga que ella ya tenía? ¿Por qué desapareció después de su muerte y nunca volvió a atacar a nadie?
El veredicto oficial. Suceso desconocido. El caso está cerrado, pero no resuelto. La policía de Richmond no tiene sospechosos, no tiene pruebas, no tiene nada. Solo un expediente de miles de páginas, 80 testimonios, 44 días de audiencias y $1,5 millones gastados en una investigación que no llevó a ninguna parte. Entonces, ¿qué pasó realmente con Cindy? Repasemos lo que no sabemos. No sabemos quién la acosó durante 7 años. La policía investigó a Roy, a los vecinos, a los compañeros de trabajo y nunca encontraron a nadie. No sabemos cómo llegó a esa casa abandonada. Su coche estaba en el centro comercial, su casa ordenada. ¿Salió sola o la sacaron? No sabemos quién le administró la morfina, la 10 veces la dosis letal. Cindy era enfermera, sabía cuánto necesitaba alguien para morir. ¿Se la administró ella o alguien más? No sabemos cómo se hicieron los nudos. Un experto dijo que era improbable, pero demostró que era posible en 3 minutos. Eso significa que pudo hacerlo, o que un experto podría hacerlo. No sabemos quién movió el cuerpo. La evidencia indica que murió en otro lugar. ¿Quién lo trasladó? ¿El asesino? ¿Cindy misma antes de morir? Eso último es casi imposible. No sabemos por qué la policía nunca encontró pruebas. 7 años de llamadas, cartas, visitas, y ninguna huella, ni un ADN, ni un solo testigo. Eso es estadísticamente muy difícil de explicar. ¿O el acosador era un genio del crimen? ¿O Cindy era la mentirosa más elaborada de la historia? Y ahora viene la ironía más cruel. Cindy James dijo en una queja contra la policía que había un agente en quien sí confiaba, Jerry Anderson. Cindy escribió que Jerry era el único miembro de la policía que tenía paciencia y conducta profesional, pero la mayoría de los agentes no le creían. Carol Holliday, un agente que investigó un incendio en su casa, creía que Cindy estaba mintiendo. Dijo que Cindy había orquestado todos sus ataques, que los agentes habían sido engañados por los histrionismos de una mujer guapa. Esa es la frase: histrionismos de una mujer guapa. Cindy James pasó 7 años pidiendo ayuda, 7 años demostrando sus moretones, sus cartas, sus miedos, y todo lo que recibió fue sospecha, duda, desprecio. Si estaba mintiendo, ¿por qué seguir durante 7 años? ¿Por qué no parar cuando la policía dejó de creerle? ¿Por qué seguir haciéndose daño hasta morir? ¿Y si decía la verdad? Entonces la policía canadiense abandonó a una mujer que estaba siendo perseguida por un asesino. La dejaron enfrentar sola a un monstruo que nunca atraparon. La familia de Cindy insistió públicamente en que fue acosada y asesinada, pero la policía no encontró nada, y el caso se cerró como suceso desconocido. Eso es lo único que tenemos, un suceso desconocido, una mujer muerta, y una pregunta que lleva 35 años sin respuesta. Pero la pregunta no solo es quién mató a Cindy James, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un acosador perseguiría a una misma mujer durante 7 años? Dejando cartas, haciendo llamadas, rompiendo ventanas, atándola, drogándola, para finalmente matarla de una manera tan complicada. ¿O por qué lo haría ella? Porque una enfermera, una madre, una mujer que trabajaba cuidando niños con problemas de conducta, pasaría 7 años fingiendo ataques, mintiendo a todos, para finalmente matarse en el patio de una casa abandonada. ¿Qué clase de dolor lleva a una persona a hacer eso? ¿Qué clase de soledad? ¿Qué clase de desesperación? Cindy James fue enterrada en algún lugar de Columbia Británica, en una tumba que solo su familia conoce, pero su nombre sigue apareciendo en los archivos de la policía. Y nosotros
35 años después, solo podemos hacer una cosa: mirar las cartas, escuchar grabaciones, leer los testimonios y preguntarnos: ¿quién mató a Cindy James? ¿O fue Cindy quien se mató sola? Cindy James tenía 44 años cuando murió. Era enfermera, era madre, era una mujer que había sobrevivido a un matrimonio violento, a una depresión profunda y a 7 años de un acoso que pudo ser real o pudo ser un gigantesco eco de su propio dolor. Su cuerpo fue encontrado en posición fetal, como si intentara volver al útero, como si quisiera desaparecer del mundo. Y tal vez eso es lo que más duele de este caso: no saber si Cindy fue víctima de un monstruo externo o de los monstruos que habitaban dentro de su propia cabeza. Porque ambas opciones son terribles. Si hubo un asesino, sigue libre. Si fue ella, murió sola. La policía cerró el caso con 2 palabras: suceso desconocido. Pero para los que la conocieron, para los que la escucharon llorar por teléfono, para los que vieron los moretones en sus brazos, Cindy James no es un suceso, es una herida abierta. Y las heridas abiertas, si no cierran, duelen para siempre. Cindy James dejó de respirar en algún momento entre el 2 y el 8 de junio de 1989. Pero su pregunta sigue viva: ¿quién? ¿Por qué? ¿Cómo? 3 palabras sin respuesta, 3 cicatrices, una mujer. Y nosotros, que escuchamos su historia desde la distancia, nos toca recordarla, no como un suceso desconocido, sino como Cindy. Cindy, la enfermera que quiso salvar a otros pero no pudo salvarse a sí misma. Cindy, la mujer que pasó 7 años gritando al vacío.